Buenos días, estudiantes. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud. Hoy, semana 23, día 3. Vamos a trabajar en el área de comunicación. Escribimos sobre el uso adecuado del tiempo. Recordamos que en las actividades anteriores tuviste la oportunidad de identificar y reflexionar sobre las acciones que realizas en el día y en la noche. También aprendiste cómo se da el movimiento de rotación y cómo el día y la noche influyen en la vida de las personas, los animales y las plantas. A partir de esa información, ¿te gustaría colaborar con las familias recomendando maneras de aprovechar adecuadamente el tiempo para una mejor convivencia? Y nuestro propósito es escribir un texto de recomendaciones sobre la organización de las actividades para el uso adecuado del tiempo. Luego, difundirlo con tu familia, tus compañeros y amigos a través de tu maestra o maestro por los medios que tengas a tu alcance. Ahora lee la siguiente situación. La profesora Marilu compartió virtualmente con sus estudiantes el siguiente texto. El tiempo vuela, aprovéchalo. ¿Has dejado para mañana alguna actividad que debías hacer hoy? Si es así, es posible que estés utilizando tu tiempo en otras actividades. No te preocupes, organizar tu tiempo es fácil. El uso adecuado del tiempo es muy importante porque el tiempo perdido ya no se puede recuperar. Para aprovechar bien tu tiempo, reflexiona sobre las actividades que realizas cada día y ten en cuenta lo siguiente. Primero, haz un listado de cada una de las actividades que desarrolles en el día y en la noche. Anota las horas en que las realizas. Luego, revisa si corresponden a las actividades escolares, a las tareas del hogar, a las actividades de juego o recreación, momentos en familia o sueño. Después, evalúa si las horas son adecuadas y suficientes para cada una de las actividades. Prioriza aquellas que te ayudarán en tu aprendizaje y a lograr una buena convivencia con tu familia. También será necesario que organices tus actividades en orden de importancia. Asigna un determinado tiempo para cada actividad. Recuerda que planificar bien tu tiempo es importante para que puedas estudiar, colaborar en las tareas del hogar, compartir espacio con tu familia, jugar y descansar tus horas completas de sueño. Bien, ahora, luego de leer este hermoso texto que nos ayuda y nos recomienda para dar buen uso el tiempo. El texto que acabas de leer presenta un conjunto de recomendaciones para organizar y aprovechar bien tu tiempo. Necesitas identificar información importante que te permitirá escribir tu texto de recomendación para tus compañeros y compañeras y también para la familia. Entonces, retorna al texto leído y responde. Y de aquí debes de usar tu cuaderno o una hoja de reuso. Según el texto, ¿qué debes hacer antes de asignar un tiempo para cada actividad? ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Entonces, analiza y responde la pregunta. Ahora completa los aspectos que se solicitan en cada uno de los recuadros. De ser necesario, puedes releer. Bien, en el primer recuadro tenemos acciones para organizar adecuadamente tu tiempo. Si nosotros observamos el texto, recordamos las acciones. Revisa, evalúa, asigna, planifica. Entonces, en este caso tenemos dos ejemplos. Reflexiona, revisa. Y los conectores de secuencia, primero, luego, después. Entonces, cada conector debe de
tener una secuencia lógica. Bien, como te habrás dado cuenta, las acciones están en imperativo, es decir, que es de modo verbal que expresa orden o mandato. Estas palabras reciben el nombre de verbo. ¿Ya? ¿Ya recordaste? Muy bien. Estas acciones están acompañadas de conectores para establecer la secuencia entre las distintas acciones. ¿Qué voy a realizar primero? ¿Qué voy a hacer luego? Y así sucesivamente. Bien, iniciamos la planificación del texto de recomendación. Entonces vamos a iniciar a planificar nuestro texto con recomendaciones. ¿Quiénes leerán mi texto? Entonces ya anoto qué información necesito para escribir el texto. Entonces, ¿qué me ayudará para escribir el texto de recomendaciones? Ten a la mano los acuerdos que elaboraste con tu familia para respetar las actividades del día y la noche, así como las acciones que como familia pondrán en práctica para mejorar la convivencia en casa. Entonces, cada uno de ellos contamos en nuestro portafolio. Y posteriormente organiza tus ideas. Y para ello tenemos el organizador gráfico. Primero, ten en cuenta el título de mi texto. Luego, ¿cómo iniciaré mi texto? ¿Qué recomendaciones incluiré en mi texto sobre el buen uso del tiempo? ¿Qué acciones consideraré en cada una de las recomendaciones? ¿Qué imágenes o dibujos colocaré en mi texto? ¿Cómo cerraré o concluiré mi texto? ¿Qué conectores usaré para establecer la secuencia de las actividades? Entonces, luego de organizar para escribir un texto de recomendaciones, y antes de ello, antes de iniciar la escritura del texto de recomendaciones, debes de revisar los criterios que deben considerar. Entonces, breve introducción en la que se exprese por qué es importante el uso del tiempo. Recomendaciones claras y precisas y que guarden relación con el tema. Uso de verbos que indiquen las acciones en cada una de las recomendaciones. Uso de conectores para indicar la secuencia de acciones. Es decir, ¿qué hacemos primero? ¿Qué hacemos luego? ¿Qué hacemos después? Dibujos o imágenes que se relacionen con el tema. Título que sintetice cada una de las recomendaciones o todas las recomendaciones y llame la atención del lector. Uso adecuado de las mayúsculas y los signos de puntuación. Ahora vamos a iniciar la escritura de tu texto de recomendaciones. Escribe la primera versión de tu texto, el mismo que orientará a tus compañeras y compañeros y también a tu familia sobre cómo organizar las actividades para el uso adecuado del tiempo. Debemos de tener en cuenta primero el título, luego una breve introducción sobre la importancia de usar adecuadamente el tiempo. A continuación, las recomendaciones con acciones precisas para organizar y usar bien el tiempo en actividades provechosas como estudiar, realizar las tareas del hogar, jugar, descansar, compartir actividades familiares, etc. También incluye verbos, por ejemplo, organiza, elabora, verifica, evalúa y otros verbos más. Considera los conectores para indicar la secuencia de acciones, por ejemplo, primero, luego, después, finalmente. Entonces, teniendo en cuenta todo ello, hacemos nuestra primera escritura.
y posteriormente las sugerencias o consejos para concluir tu texto de recomendaciones. Y siempre y cuando manteniendo el cuidado y el uso adecuado de la mayúscula y los signos de puntuación. Toma el tiempo que necesites para escribir el primer borrador de tu texto. Seguimos avanzando, ¿bien? Ahora inicia la revisión del borrador o la primera versión de tu texto de recomendaciones. Debes de leer pausadamente tu texto de recomendaciones y corrige lo necesario. También debes de considerar los criterios que tú revisaste al momento de tu planificación. También pide que un familiar lea el texto que has escrito y te brinde sus comentarios. De esta manera podrás mejorar tus ideas. Apóyate en la planificación y organización de ideas que elaboraste previamente, es decir, al inicio de la actividad, y así como en los criterios que revisaste al momento de planificar tu texto. Entonces, debes de tener en cuenta cada uno de ellos para hacer la revisión de tu primer borrador. Bien, lo harás muy bien. Confío que cada uno de ustedes ya conocemos la estructura y luego hacemos la revisión correspondiente del texto. Escribe la versión final de tu texto de recomendaciones. Debes incluir los cambios o las correcciones que hiciste durante la revisión. Ahora, listo, ya tienes tu texto de recomendaciones. Debes de compartir con tus familiares la información del texto que acabas de escribir y luego explícales cómo está organizada. Pídeles también que te brinden comentarios sobre el contenido del texto y el efecto que tuvo en ellas y ellos. Muchos de nosotros no planificamos y dejamos que el tiempo corra y posteriormente nos desesperamos porque no estamos cumpliendo con cada una de las actividades, ¿no? Entonces, reflexiona con tu familia sobre la importancia de organizar y hacer buen uso del tiempo en actividades provechosas como estudiar, realizar tareas del hogar, jugar, descansar y otras actividades en familia que contribuyan en una buena convivencia. Bien, acuerda con tu familia un horario en el que todos sus integrantes puedan compartir diversas actividades como juegos, programas de televisión y otras que les permitan mejorar la convivencia entre todos. Anota el horario en una hoja de reuso y ubícalo en un lugar visible de tu casa. Recuerda que este será parte de la galería del día y la noche que presentarás al final de la semana. Entonces no olvidemos esa actividad. Prepárate a compartir tu texto de recomendaciones. Entonces es importante que tu familia te apoye para compartir el texto de recomendaciones que acabas de escribir. Bien, reflexiona sobre los aprendizajes que lograste. Ahora debes de desarrollar y anotar el siguiente cuadro en tu cuaderno. Bien, observamos y leemos atentamente y señala el logro según corresponda. Aquí tenemos algunos criterios. Si lo lograste, marca en sí, y en caso contrario, no. Y posteriormente, si colocaste no, debes de escribir 2 acciones que pondrás en práctica para mejorar tu aprendizaje. Entonces, un compromiso que debes de realizar. Muy bien, estudiantes, se cuidan. Buen día.